Egunon, eta ongi etorri. Egia esanik ez daukatola gauza berezirik hola aportatzeko, bakarrik nire esperientzia eta nire gogoeta. Así pues aquí me tenéis, no para aportar cosas como de un especialista. Posiblemente imaginaros que yo soy un pintor de brocha gorda, y entonces, quisiera en esta especie de charla o encuentro, pues dar con el pincel, pero gordo, unos trazos gordos a este tema de la misericordia. Bueno, el tema me han puesto así: abrazar la misericordia de nuestras comunidades. Pues el tema de la misericordia en este momento tiene carta de ciudadanía en la Iglesia, pero es un tema que viene de atrás. Y luego también me gusta esto de que en nuestras comunidades, que subrayemos lo comunitario, entre otras cosas, que si somos cristianos y seguidores de Jesús, pues algo de lo que fue Jesús es ir donde la gente y trabajar con otros. Es decir, no fue en plan solitario. Por tanto, pues un cristiano o una cristiana en plan solitario pues no sería un buen seguidor de Jesús. Un indicativo de cómo vivo lo que estoy haciendo con mi comunidad, ¿no? Y he puesto ahí dos subtítulos que pueden enmarcar este tema, ¿no? La falta de relaciones personales es la auténtica enfermedad de hoy. Esto lo dicen varios autores de distintas maneras, pero esta es la paradoja de que teniendo los mejores instrumentos para comunicarnos y relacionarnos, resulta que tenemos un déficit en esto que se llama el encuentro, las relaciones. Y claro, somos relación, pero en la práctica, pues esto de la relación, la comunicación, las relaciones personales, y entrar un poco en profundidad en esas relaciones, nos cuesta. O sea, y esto es un tema social, Y claro, si esto pasa así a nivel general, ¿qué no puede pasar con las personas que atendemos, ¿no? Y luego esta afirmación del Papa, que lo ha dicho en varios lugares y en distintos contextos, pero esto yo creo que es verdad. Estamos asistiendo a la globalización de la indiferencia, que es como lo contrario al amor, no es el odio, sino la indiferencia. O sea, tú o los demás me importan poco. Entonces, supone entrar pues, en un terreno pues que podríamos llamar de contracorriente, porque esto no es lo obvio en nuestras relaciones. Y yo quisiera retomar de la oración que acabamos de hacer, del texto de Ayerra, pues aquí yo creo que está casi todo dicho, Bueno, esto de ser escuchadora, empática, fraterna, atenta a la persona mucho más que a la faena, esto sería aprender a hacer esto o meternos por este carril. Y luego hace otra afirmación que a mí me dice mucho: tú sabes que de Marta tengo yo más, Señor, aunque estar de María me pone a mí mejor. Posiblemente en nuestra espiritualidad tenemos un gran reto de si somos Martas, muy activas, pues incorporar a María en esa actividad, y si somos Marías, pues incorporar a Marta en esas actividades. Con lo cual, pues es un gran reto, pues como dice Santa Teresa, que Marta y María deben ir unidas. Y entonces la eficacia y la relación, la acogida, etcétera, deben ir de la mano. ¿Sí? Bueno, situado así el tema, os pongo un texto. Imaginaros que es un clamor de una persona, que luego os digo quién es, o sea que no es un texto cualquiera, sino es de una persona real, con rostro real y con un yo llamo así, clamor real. Y entonces os dejo leer este texto, y primero, ¿cuál es el clamor de esta persona? Primero, y segundo, ¿cómo podría responder yo al clamor de esta persona que tiene nombre y rostro? Sí, bueno, vamos a leerlo. Y dice así: por los trechos de la vida voy dejando los jirones de mi triste vida, sin hallar en mi camino un regazo piadoso donde pueda tener paz y quietud, ni unos ojos que me miren, o un amigo en mi desgracia que me pueda consolar. El texto es más largo, pero bueno. Soy un peregrino que busca el camino sin patria ni hogar, llevando la cruz del sufrir.
Yo no sé lo que son los celos porque a nadie he querido. No sé lo que son los celos porque a nadie he querido. Solo sé que una noche en mi camino moriré cara a la luna, olvidado hasta de Dios. ¿Cómo identificaríais el clamor de esta persona? O sea, en un par de palabras, si tuviera que poner yo un titular a este texto, a este testimonio de una persona en su clamor, luego, soledad, ¿perdón? ¿Perdón? Sufriente, desesperanza, desgarro, sin sentido. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora, ¿cómo, si yo le tuviera delante a esta persona, cómo intentaría responderle? O sea, ¿qué se me ocurre hacer con esta persona? ¿Cómo acompañarle, ayudarle? Ya hablaremos de todo esto. ¿Qué clama? Si clama algo y sé cuál es su clamor, mi respuesta debería estar en concordancia, si soy capaz de escuchar ese clamor que está detrás de estas palabras. ¿Qué haría yo con esta persona? Acompañar. ¿Perdón? Relación. Ahí está. Acompañar, relación. Escucha, bueno, todo esto, bien, o sea, como veis, y se trata, y ahora os digo quién es, se trata de, a ver si me funciona esto, pues no, vamos a ver esto. Bueno, esta persona que escribió este texto se llama José Jodar Mateo. Murió en Barcelona en el año 2004, con 75 años, y este es una persona que yo lo conocí, estos que llamamos sin techo. Bueno, los sin techo o las sin techo. Bueno, entonces, el clamor de las personas que están en la calle, que viven en la calle, pues uno a primera vista puede pensar, hombre, pues necesita una casa, y vamos a... Y escuchando un poco a fondo, pues posiblemente pues hay otro clamor que llámese afecto, compañía, amistad, que de eso a lo mejor en la Iglesia sabemos hacer poco. O sea, sabemos ayudar, hombre, vamos a montar una ONG y hay que ser eficaces, conseguir una casa para esta persona que está en la calle, pero ¿quién le atiende personalmente, le escucha, le acompaña? Esto. Entonces yo, la pequeña experiencia que tuve yo en Barcelona de trabajar un poco con los sin techo, llegué un poco a esta conclusión. El clamor de los sin techo es un clamor, pero detrás hay un clamor que yo llamo los sin techo afectivo, que posiblemente no han tenido pues un padre, una madre que les haya querido, con lo cual están como muy imposibilitados también para querer, y con lo cual aquí, entiendo yo, que estamos hablando de necesidades reales, pero también de necesidades de afecto. Pero vamos, de esto vamos a hablar. Bueno, yo he distribuido esto en varios temas. Misericordia y justicia, mutua implicación. Bueno, para que esto que no pase, que estábamos hablando de justicia, ahora pasamos a hablar de misericordia, bueno, hay cosas que no hay que dejarlas de lado. ¿Qué es esto de ser misericordiosos? Describir esto un poco. Jesús y la misericordia, la referencia de Jesús pues es importante para los que somos creyentes y cristianos. Y luego un tema que a lo mejor os sorprende, pero bueno, encuentro intrapersonal con mi pobreza. O sea, encuentro con mi... O sea, la vida es, yo digo, es encuentro, es relación. Entonces la primera relación es cómo me relaciono yo conmigo mismo, cuál es el encuentro conmigo mismo. Y claro, en mí, pues hay también pobreza. Y si no reconozco esa pobreza, encuentro interpersonal con los demás, con la pobreza suya, de los otros,
Luego algunas actitudes básicas en el acompañamiento de otros, yo llamo acompañamiento, otros llaman de cuidar, los cuidados, la atención, acompañamiento, ayudar. La palabra ayudar a mí no me gusta mucho porque es yo puedo, yo te ayudo, etcétera. Y se crean, o se pueden crear, como desniveles. Y luego, en las conclusiones, yo quisiera también aportar, pues un poco como creyente, como sacerdote, una cosa que se llama, pues, aprender a contemplar, pero no de cualquier manera. O sea, que hay también unos modos de orar y contemplar esa actividad. Pero no para hacer más cosas, sino lo que hacemos, hacerlo como más a fondo, ¿no? O sea, bueno, hay una contemplación que es no simplemente racional, sino de aplicar los 5 sentidos. Bueno. Bien. Esto ando yo todavía. Bueno, entonces empiezo por vincular 2 bienaventuranzas, que según algunos autores, las bienaventuranzas de Mateo son como la referencia que tenemos los seguidores de Jesús, son 8 bienaventuranzas, y hay lecturas que hablan de que hay una estructura, que la primera bienaventuranza tiene que ver con la octava, la segunda con la séptima, etcétera, y en el centro hay 2 bienaventuranzas, que son estas 2, la cuarta sería dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados, y dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bueno, aquí estamos también otra vez, que si Marta, María, no, Marta y María, a ver si somos capaces de integrar en nuestra actividad, y aquí pues sería, oye, que está bien esto de la misericordia, pero no te olvides que hay una bienaventuranza que está junto a esa bienaventuranza, y posiblemente, y de esto yo quisiera aportar algo, es decir, que la misericordia está bien, pero no olvidemos que el contexto de justicia es muy importante. La acogida a los refugiados no es un tema de misericordia, también, pero primero es de justicia. ¿Sí? Entonces, explico brevemente estas 2 bienaventuranzas y no me detengo más. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Yo sé que esto se puede explicar de 1000 maneras, pero estos serían los que buscan el reino de Dios y su justicia, y un día su anhelo será saciado. Y ese contexto de justicia, tampoco me toca a mí hacer esa descripción, pero la realidad es la que está aquí, ¿no? Gran parte de la humanidad vive en una situación de hambre, precariedad y falta de libertades. Esto está en todos los diagnósticos, aparece. El origen de esta situación, la causa, está en el desigual reparto de la riqueza y el poder. El 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo entero. Este es el drama de hoy. Nosotros, por ejemplo, nos escandalizamos de aquella sociedad esclavista que iban a África, cogían a las personas aquí y los llevaban como animales a América a trabajar, como esclavos, y aquí nos parece pues un drama. Pues yo creo que a esta generación nos van a enjuiciar porque se nos está muriendo millones de personas de hambre habiendo recursos. Este es el drama, ¿eh? No es que no llega para todos, no, habiendo recursos no somos capaces de compartir. Bueno, dichosos los misericordiosos, bueno, voy a explicar más esto, pero bueno, son los que actúan, trabajan y viven movidos por la compasión. Ya explicaremos más en detalle. Y la práctica de la misericordia no es solo ayudar al pobre, sino en analizar también, integrar también el tema de la justicia en esa actividad. Bueno, y esto ya lo dijo el Vaticano II, que en este momento no me acuerdo en qué documento, pero las obras de misericordia nunca deben pretender suplantar la justicia. Es necesario cumplir, antes que nada, las exigencias de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia. Es decir, que luego explicaremos, pero no olvidemos el tema de la justicia, porque la misericordia va más allá de la misericordia, más allá de la justicia. Pero lo primero es la justicia. La misericordia no deja de lado, o no debería dejar de lado, la justicia. Por eso yo creo que venimos de una generación en la que yo me considero, y muchos de vosotros, que había grandes sueños o proyectos
sociales, utópicos, etcétera, ¿no? De que esto va a cambiar, etcétera. Yo creo que estaba más anclado en la justicia. Y esos sueños, proyectos sociales, pues han hecho agua. Y entonces el peligro es, como aquello ha hecho agua, ahora vamos a dedicarnos a las personas, ¿no? Entonces, la ley del péndulo. Pasamos de trabajar de cambios sociales y estructuras, como esto es una cosa ardua y difícil, pues mira, vamos a atender a los que están a mi entorno y voy a ser misericordioso con... Bueno, esto no sería buen ¿eh? Bueno, entonces, de este modo, las obras de misericordia del creyente serán gratuitas, humanizan y prolongan la justicia. Pero lo primero es la justicia. Y la justicia, por tanto, es la medida mínima de la misericordia. Por tanto, empezamos a hablar de la misericordia en la medida que los temas de la justicia, yo he dicho el tema de los, por ejemplo, ha habido hace poco, creo que en Noruega, ¿no? Que le han condenado al gobierno por no tratar o no respetar los derechos del encarcelado. Era un criminal porque había matado no sé cuántos. Pero, no se oye. Y entonces lo primero, o sea, por muy criminal que haya sido, tiene sus derechos. Y eso hay que cumplirlo, por muy criminal que sea, ¿no? Entonces, por eso, hace poco ha aparecido, creo que era en Noruega, ¿no? El gobierno de Noruega ha sido multado por eso. Bien. Luego, yo creo que entre los cristianos, y ahora creo que ya está asumiendo más, lo que se llama estructuras de pecado. Cuando en el Padre Nuestro decimos líbranos del mal, hay un mal que está más allá de nuestra buena o mala voluntad. Y entonces, eso, y yo creo que también el Papa lo asume, por ejemplo, la encíclica, pues es una encíclica dura en este sentido, porque habla también de las estructuras de pecado. Y entonces, las estructuras sociales de injusticia tienen un peso extraordinario. Y entonces, las buenas personas en estructuras de injusticia, pues nos podríamos perder con toda nuestra buena voluntad, y las mejores estructuras, también es verdad, sin personas buenas, pues se desplomarían. Entonces, bueno, pues las estructuras también los llevan unas personas, y según esas personas, pues hay corrupción o no hay corrupción, ¿sí? Y yo creo que tendríamos que rescatar este tema y en este contexto, ¿no? Jesús decía bien, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed astutos como serpientes y sencillos como las palomas. Entonces, nada fácil. Pero claro, esto que digo aquí, ¿no? Este consejo tiene su relevancia en un sistema económico que es perverso, montado sobre el imperativo del ganar, cuanto más, mejor, que lleva a afrontar al otro, a la otra persona, como alguien a quien tengo que engañar y explotar. Y este es el gran drama también. Hay crisis, pero resulta que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. ¿Y esto? O sea, podríamos entender que, oye, que hay crisis y todos somos más pobres. No, es que algunos como que crecen en esa pobreza. Bueno, y luego también yo creo que como cristianos, ¿no? El fin de la justicia es promover una sociedad justa, es verdad, pero yendo más allá es promover una sociedad que podríamos llamar reconciliada. Es decir, que una sociedad reconciliada es mucho más, no sé, rica o cristiana o humana, si queréis también, que una sociedad meramente justa. Pero bueno. Cojo un texto de Laudato Si, en la encíclica del Papa, el número 49, según alguno es el punto filipino de esta encíclica, y viene a decir, los excluidos son la mayor parte del planeta, hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, sin tomar contacto directo con sus problemas. Contacto directo con sus problemas. Esta falta de contacto físico y de encuentro ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la realidad en análisis sesgados. Entonces, bueno, tenemos diagnósticos, análisis, tenemos más información que nunca, pero ¿qué pasa? Que estos análisis, estos datos no nos mueven, porque no nos afectan.
Y claro, si los análisis y los estudios se hacen en los despachos, sin esa relación directa con los excluidos, pues esto lo dice, y según alguno, aquí está un gran problema, que no es falta de diagnósticos y análisis y datos, sino que hay falta de contacto real, con lo cual los análisis pueden ser sesgados. Bueno, también una referencia de la encíclica del Año de la Misericordia, esto de, a ver, este año santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias esenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. A ver, los subrayados son míos, no es que por fatalidad esto es así, no. Hay un modo de vivir de la sociedad moderna crea esto, ¿no? Y nos parece como lo más obvio, ¿no? ¿Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia, otra vez el tema de los pueblos, no cualquier, de los ricos, y ahí estamos nosotros. En este jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, etc. Bueno, estoy con problemas de catarro, entonces ahí a veces se me dispara la... Bueno, hago alusión a un documento reciente de un grupo de cristianos de Barcelona, Cristianismo y Justicia, que trabajan en temas de tipo social, y todos los años sacan un papel breve, donde dice, bueno, ¿cuáles son los retos que de cara al nuevo año tenemos para responder? Y sacan un documento que se titula, a mí me sorprendió, se titula así: Transformemos el mundo desde el afecto y la ternura. Yo creo que esto es asumir un poco el lenguaje que ya utiliza el Papa, pero se trata de seguir transformando el mundo, pero desde un foco a lo mejor distinto, que es el afecto y la ternura. Y hablan de esto: en un mundo hostil a la vida y a la humanidad, que nos endurece el corazón y nos desintegra, reivindicamos la revolución del afecto y la ternura como punto de partida. Esto es lenguaje del Papa, como punto de partida, como lentes con las que mirar el mundo y las personas. Entonces, el tema de la ternura, afecto, misericordia, no es un tema lateral, sino desde ahí es donde hay que mirar el mundo. Es desde aquí, desde donde queremos poner el foco sobre las 5 realidades que se describe, pues el tema de la exclusión, de la ecología, etc., ¿no? Bueno. Y ahora viene un texto que tiene que ver con el género y tiene que ver con la presencia de las mujeres aquí. Y habla de la revolución de los cuidados y dice esto: cuidado, afecto y ternura son valores atávicamente atribuidos a las mujeres. Pero ni el mundo se puede permitir que el 50% de la humanidad delegue estos valores en las mujeres, ni los hombres se pueden permitir renunciar a los beneficios que para su vida puede suponer cuidar a los demás. Entonces, este tema del afecto, cuidados, etcétera, es también de los hombres, y posiblemente más de los hombres que a las mujeres, porque esto es una asignatura, a lo mejor que a lo mejor nos cuesta más a los hombres que a las mujeres. ¿Sí? Bueno, entonces, en el segundo punto, ahora más situado este tema de la misericordia y la justicia como implicados, vamos a hablar un poco de qué es esto de ser misericordiosos. La misericordia pues no ha tenido ninguna carta buena de ciudadanía ni entre los cristianos ni fuera de los cristianos. Entonces, el gran crítico con la misericordia fue Nietzsche, y ahí tenéis un botón de muestra este texto, ¿no? Repudio a los misericordiosos que se complacen en su compasión, no tienen vergüenza. O sea, tiene una serie de textos muy duros contra la misericordia. Y esto también es bueno. En la antigua Unión Soviética el régimen comunista la eliminó de los diccionarios por considerar que era inaceptable para el marxismo. Claro, al marxismo y al socialismo le tocaría hablar de la justicia, y esto de la misericordia, pues ya nos basta con la justicia, algo de esto, ¿eh? Bueno, entonces el tema de la misericordia ha sido, pues de alguna manera, como rechazado, olvidado, dejado de lado. Pero no solamente en los ámbitos
no creyentes o fuera de la Iglesia, sino que la misma Iglesia, a ver, digo aquí, el tema de la misericordia hasta hace poco ha tenido un lugar marginal, este tema, en la teología. Aquí hay teólogos que podrían, en la teología, en el catecismo y en la predicación. Y es más, en la misma liturgia se invoca ordinariamente el Dios omnipotente, todopoderoso y eterno. O sea, hay muchas oraciones, que yo cada vez que aparece eso, y lo normal es, sobre todo en la oración colecta, que se llama después de al comienzo de la Eucaristía, Dios todopoderoso y eterno. Ese es el lenguaje que está en nuestros textos. Claro, esto supone, al menos yo no sé cuándo renovarán esos textos, pero no están acordes con lo que estamos hablando aquí. Por tanto, el tema de la misericordia es algo que se está reivindicando, pero estamos hablando desde antes de ayer. Entonces, ¿qué quiere decir misericordia? Así simplemente tener el corazón con los desgraciados. Esto sería así una explicación del término. Y aquí digo, es muy próximo a lo que entendemos por empatía, participación afectiva en la realidad ajena. Pues yo me siento empático con esta persona conmigo. Y la diferencia es que la empatía puede darse con cualquier persona. Lo que pasa es que mientras que la misericordia es una empatía focalizada en los que sufren. Por tanto, si no entra esto de algún tipo de sufrimiento, del tipo que sea, no entraría la misericordia, entraría lo que se llama la empatía. ¿Sí? También es bueno decir que en el Antiguo Testamento aparece 370 veces aplicado a la misericordia a Dios y en raras ocasiones a los seres humanos. Y cuando Dios se reveló su nombre a Moisés, lo hizo con estas palabras: Yahvé, Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. Y esto no es un sustantivo, que el Papa de alguna manera lo ha dicho, el nombre de Dios es misericordia. Es decir, que la mejor palabra para describir a nuestro Dios, al Dios que nos reveló Jesús, es misericordia. Y esto está ahí. Y luego, esto de que en Lucas, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, si es el rasgo propio de Dios, pues también es el rasgo propio del cristiano. Y luego hay una publicación de hace algunos años de John Sobrino, habla del principio misericordia. Y él, de alguna manera, viene a decir que el principio misericordia en su principio interno, es algo que lo tengo como interiorizado, haciendo vivencia personal, que está en el origen de nuestra actuación. No es que acompaña, sino no. La actuación está provocada desde ahí y imprime una dirección a todo nuestro actuar y nuestro ser. Y que configura un estilo de vida. Es decir, hay personas que son misericordiosas, que están como el foco puesto en las personas que sufren, ¿no? Y por tanto, para el seguimiento de Jesús, nada hay más importante que esta palabra de la misericordia, ¿no? Y por supuesto, claro, no se trata solamente de que sea un principio misericordia que lo tengo interiorizado, sino que, primero, interiorización del sufrimiento ajeno, lo hago mío, aquello de cuando Jesús se encontraba con algún enfermo, se le revolvían las entrañas, hay que decir, los sentimientos más intensos, pues es, primero, eso, sentir. Y luego el sufrimiento interiorizado, que me ha llegado hasta adentro, provoca en mí pues una reacción, y que apunta a un compromiso. Y en tercer lugar, esa reacción se concreta en actuaciones y compromisos orientados a erradicar ese principio o ese sufrimiento, o al menos aliviarlo. Bueno, entonces se trata de que yo sintonizo o empatizo con el sufrimiento de quien sea, hago mío ese sufrimiento, desde ahí pues es una invitación a un compromiso, y ese compromiso tiene que hacerse realidad, ¿no? Bueno, otra vez, palabras del Papa: debemos comprometernos juntos en esa revolución
de la ternura. Ningún papa ha hablado en estos términos. Y a mucha gente le resulta como muy sentimental, muy así de... Bueno. Claro, la encarnación de Jesús, de Dios, pues tiene que ver con esto, ¿no? Que tanto amó Dios al mundo, que decir, el mundo no es para lo que hacemos, ¿no? Criticar lo que mal está, yo desde el ruedo... No, es para implicar cambiar ese mundo. Y alguna palabra sobre... Hay palabras que hay que de vez en cuando retomarlas y explicarlas, porque de tanto hablar, pues... Y otra palabra también, que es una gran palabra, que la hemos también dejado de lado, es Cáritas. ¿Sois de Cáritas? Cáritas. Bueno, ¿qué es esto de Cáritas? Pues sería ese amor plenamente gratuito, algo así. Bueno, entonces, ¿qué es amar? Y en esto está un poco nuestro ser cristiano, ¿no? Pues amar es la entrega de uno mismo hecha desde la libertad para hacer crecer a la otra persona. El foco de ese amor es que la otra persona crezca. No tanto qué siento o dejo de sentir yo, sino va más allá. Es más, desde la libertad, es una decisión. Y ese proceso sería de querer el bien del otro. Entonces, dicho de otra manera, quien me ama mucho busca lo mejor de mí, que yo crezca. Y se suele decir, ¿no? Amar es querer lo mejor del otro. En algún contexto, esto de poder oír, saca de mí mi mejor versión. Pero eso supone ir más allá de las heridas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y esto aplicado a las personas que sufren, de cualquier manera, es ir un poco a querer su bien, ¿no? Y si no hay ese foco, pues eso será lo que sea. Luego ya volvemos un poco a este tema. Este enfoque huye de las deficiencias o deformación del amor tan frecuentes entre nosotros, que el amor aparece hasta en la sopa, pero no sabemos qué decimos cuando... O, por ejemplo, otra palabra que deberíamos, no sé, o buscar otra sinónima, es el tema de la felicidad. Es decir, todo es algo así como que no, ya hemos perdido el sentido profundo de lo que es la felicidad. Bueno, aquí tenía yo... Bueno, aquello de amar al enemigo, porque si amas al que te ama, pues qué mérito, ¿no? Esto traducido así un poco libremente sería, amar al que no te ama, eso es de verdad amar. Y amar al que te ama es corresponder. O sea, ojo, que muchas veces nuestras relaciones están muy mercantilizadas. Yo te quiero para que me quieras. Y hay de ti si no me correspondes si yo te hago un regalo, espero que me devuelvas ese regalo. Bueno, por tanto, esto de corresponder lo hace cualquiera. Entonces, estamos invitados a ir mucho más allá, ¿no? Bueno, yo simplemente hacer alusión a esto, y ojo, que esto también, esta pirámide de las necesidades de la autorrealización, también tiene sus críticas, pero yo lo traigo aquí para que veamos que hay necesidades y necesidades. Y no basta decir, bueno, las necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide, ese sería el comer y beber, pues esto hay que cubrirlo, es lo primero, bien. Pero también está la necesidad de seguridad, recursos, protección, pues imaginaros las personas o en Siria, en la guerra, o en Ecuador, después del terremoto, pues necesitan cierta seguridad, recursos, protección, bueno. Y luego están dos necesidades que a mí me gustaría, los he subrayado, me gustaría que les prestáramos atención, que es necesidad de afecto y necesidad de reconocimiento y valoración. Y sobre todo me centro, claro, estamos hablando de la misericordia que tiene que ver con el afecto. Y yo digo, no digo yo, también otros, no solamente somos animales racionales, sino somos, precisando un poco, somos mamíferos racionales. Yo cuando digo esto la gente se me queda de ¿qué dices? No, somos mamíferos racionales. O sea, los animales que están más cerca de nosotros son los mamíferos. Y los mamíferos, pues imaginaros, pues una oveja, un perro, una vaca, necesitan relación, afecto, cuidados.
Y si no tienen eso, a ver, yo me encontré una experiencia ahí en Belagua, yendo por el monte, de pronto un corderito siguiendo a un pastor que iba en moto y le seguía como un perrito. Y yo decía, esto no lo entiendo, nunca lo había visto. A ver qué. Bueno, de pronto yo me encontré un día con un pastor y digo, explícame cómo un cordero puede estar siguiendo a su pastor como si fuera un perrito. No, eso es fácil. Pues nada, cuando nació muy posiblemente moriría su madre y se quedó sin madre, con lo cual necesita la referencia de. Entonces, necesitamos la referencia de. O sea, somos encuentro, somos relación, y eso se canaliza a través de afecto, cariño, cercanía, acogida. Y entonces, claro, ¿qué pasa con las personas que sufren? Pues, hombre, hay que atender las otras necesidades, pero esta también. Y posiblemente, cuando yo he dicho José Jodar Mateo, el hombre pues, que vive en la calle, pues también necesite, posiblemente su drama es la falta de afecto, que no tiene un techo afectivo. Entonces, es todo lo que sea cercanía, afecto, relación, eso es entrar en una relación con el que sufre. Claro, y algunos santos y santas hablan no solamente de ayudar al pobre, sino ser amigo de los pobres. Entonces, entrar en una relación de amistad es entrar en otra galaxia que no es la simple ayuda, ¿no? Bueno, voy a seguir. Algunas palabras sobre Jesús y la... A ver, a ver si controlamos el tiempo. Ostras. Algunas palabras sobre Jesús y la misericordia. Yo tenía guardado en mis papeles un texto de Juan María Uriarte, justamente sobre el tema de la misericordia, y el año 1995 pues escribió, siendo obispo de Zamora, una carta pastoral cuyo título es Acoger y dar misericordia. Creo que es algo así, ¿eh? Pero vamos, el tema de la misericordia, ¿no? Y entonces hay una afirmación que yo la suscribo, que es esto, ¿no? Lo más importante que Jesús aporta a los desvalidos de su tiempo no es la curación de las enfermedades, sino su presencia. Inmersos en una sociedad utilitarista, hemos perdido la capacidad simple y difícil al mismo tiempo de estar junto al que sufre. Esto de estar junto al que sufre, acompañar al que sufre. Hace poco, pues la madre de un amigo pues estaba hospitalizado, había perdido. Entonces su hijo me pide que le acompañe a acompañar a su madre. Y era incapaz de estar con su madre ahí, ¿no? Y entonces le tuve que decir, bueno, tu madre, que ha perdido un poco ha perdido la cabeza, pues cógele de la mano y estate ahí. Pues era incapaz de hacer eso. Esto de, claro, el que se pone junto a otro, y muchas veces entra una cosa que se llama impotencia. No tengo solución, no tengo remedio a esta persona que está sufriendo. Pues entonces, acompáñale en su sufrimiento. Acompañar, que no es tanto ayudar. Si me pongo en la tesitura de ayudar, es que no soy médico, ni posiblemente tiene remedio, pero siempre le puedo coger la mano y estar junto a él. Bueno. Jesús anuncia, esto yo creo que, bueno, el tema del hijo pródigo yo creo que es un gran tema, porque ahí está, yo creo que la imagen de Dios que transmitió Jesús, ¿no? Jesús anuncia el amor increíble de Dios a los hombres. La verdadera alegría de Dios se da cuando se recupera uno solo de los perdidos. Llámese la oveja perdida, la moneda perdida o el hijo pródigo. Bueno, y ojo, entrar en el Padre misericordioso, que parece que el Padre es como el Padre pródigo, ¿no? El que está buscando y deseando que el hijo vuelva, ¿no? Bueno, entrar en esa escena, como yo creo que es en esa parábola, que es un gran relato de lo que es nuestro Dios, que es misericordia. Y se alegra y celebra una fiesta, y le da un abrazo sin pedirle cuentas,
Y bueno, pues ese es nuestro Dios, ese es el Dios que Jesús nos ha transmitido. Por tanto, si entramos ahí, pues no evitaría muchas condenas y muchos juicios en relación a los demás, ¿no? Bueno, sigo. Y otra afirmación. La gran novedad religiosa que Jesús consistió en proclamar, es que la relación del hombre con Dios se juega en las relaciones humanas y no tanto en las prácticas, usos y obligaciones religiosas. Hay un compañero, González Faust, que tiene un pequeño folleto que a mí me dice mucho, que es ser contemplativos en la relación. Quiero decir, bueno, ser contemplativos en la acción, sobre todo para los que somos Martas, nos resulta, bueno, pero ser contemplativos en la relación, que eso es el tema gordo en nuestras relaciones de familia, de comunidad religiosa, de quien sea. La convivencia es el gran tema. Y si en ese tema los cristianos no damos cierto testimonio, y si en esas comunidades no acogemos a las personas ancianas, etcétera, pues estaremos fuera de lo que Jesús nos quiso transmitir. Y Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, una cita: toda la vida de Jesús, su forma de tratar, los subrayados son míos, el tratar a las personas, sus gestos, su coherencia, su generosidad y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla la propia... Quiero decir, esto se nos hace como muy atractivo. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan. Quiero decir, qué bueno ser tratados así, y lo que quieras para ti, quiérelo también para los demás. Bueno, aquí digo una cosa, quiero decir, el tema de la contemplación, oración, Dios, pues, esto de, por ejemplo, los monasterios, pues están en unos lugares muy silenciosos. La música, el arte, todo eso es una invitación a relacionarnos con Dios. Pero la relación interhumana dificulta mucho más esa apertura a Dios, porque por los propios egoísmos, por las heridas de los demás. Entonces, el mundo de las relaciones, pues es nuestro reto, yo creo. Y si metemos ahí a los que sufren, en vuestras actividades de voluntariado, pues se hace todavía como más acuciante. Entonces, un testimonio, barriendo un poco para casa, de un jesuita que murió en un accidente laboral en una fábrica y hizo la opción con otros de ir a trabajar en una fábrica y dejó un diario. Y se llama Egid Van, yo no sabría pronunciar, bueno, Egid. Bueno, entonces este señor dejó un diario y tiene textos que a mí me hacen pensar. A partir de una actitud contemplativa, no está hablando de actitud contemplativa, trato de encontrarme con ellos, está hablando de los compañeros de trabajo, con la esperanza de que así encuentren a Dios en mí. Bueno, él todo lo vincula, la relación con Dios y con los demás, con el tema de la amistad, que es otro tema, yo creo, muy, muy básico. Dicen, y creo que es verdad, que el amor menos dependiente es el amor de amistad. Con lo cual, si entras en el amor de amistad, pues entrarás en una relación, pues de eso, no exigente, por ejemplo. Luego viene a decir, el salto de este medio, está hablando de la fábrica, o sea, el salto o la decisión de ir a la fábrica es como el salto a la cartuja o a la trapa. Él lo considera como si fuera un monasterio. En este medio descristianizado, duro hasta agotar y embrutecer, es donde encuentro mi medio de vida contemplativa. Entonces, la vida contemplativa en medio de su actividad y con sus compañeros. Bueno, voy a pasar a algunas cosas. Algunas consideraciones sobre el encuentro intrapersonal, conmigo mismo y con mi pobreza. La vida, yo digo así resumiendo, son 3 encuentros. Para los que somos creyentes. Encuentro conmigo mismo, encuentro con los demás y encuentro con Dios. Si esos 3 encuentros los llevas bien,
pero posiblemente el mayor reto es el encuentro conmigo mismo, y en la medida que yo viva con un buen encuentro conmigo mismo, pues sabré también encontrarme bien con los demás, y no de otra manera. Bueno, algunos textos, quizás el autor que más cosas así, más hermosas que yo he leído, es Martin Buber, que es un judío, y él habla de esto, ¿no? Para poder salir al encuentro personal del otro, y el otro puede ser pues un anciano, un enfermo, uno tiene que percibir el punto de partida, tiene que haber estado en sí. Es decir, estando yo en mi hogar, en mi centro, yo voy al centro de alguien. ¿Sí? O sea, primero está eso. También sabiendo que los otros también me configuran, ¿eh? Un gran discípulo de Freud, que es Carl Jung, y hablando a los cristianos, tiene este texto que da que pensar, bueno, a mí al menos me da que pensar. Os admiro a los cristianos que porque en quien tiene hambre y sed veis a Jesús. Lo considero muy hermoso, pero lo que no comprendo es cómo nunca veis a Jesús en vuestra propia pobreza. Queréis hacer siempre el bien al pobre que está en el exterior y al mismo tiempo negáis al pobre que está en vuestro interior. Subrayado mío, ¿por qué no podéis ver a Jesús en vuestra propia pobreza, en vuestra sed, en vuestra hambre? Entonces esto es una gran cuestión, porque si yo no vivo, José Anartze, me viene ahora, y decir, bere baitan, pa que anda denak, pa que escuchatzen ditu denak. Aquel que está en paz consigo contamina con su paz a los demás. Pero si uno no está en paz consigo, crea muchos conflictos y guerras en su entorno. A esto, ¿no? Otro texto, esta de Karl Rahner, que también viene un poco ahí. Quien ejerce la misericordia, lejos de afirmarse orgullosamente en su propio don, mira qué bueno soy yo, que soy, sabe que ha recibido aquello mismo que da. Y hablaremos esto de la gratuidad, que si no entramos en el tema de la gratuidad, vamos por los méritos y el deber y ahí nos perdemos. Sabe además que lo ha recibido para compartirlo y jamás para retenerlo. Si lo hemos recibido es para compartirlo y no para retenerlo. Cuando pone sus ojos en aquel a quien ayuda, ve en él su propia pobreza. A mí me ha pasado que acompañar, por ejemplo, a un drogadicto y ver la gran capacidad de ver la viga en el ojo ajeno, terrible. O sea, una precisión. Ahora, una incapacidad para verse a sí mismo y sus vigas. Bueno, yo decía, pues, de alguna manera, pues yo me identifico con este drogadicto que se llama Manolo, que hacemos algo de eso, que vemos la viga en el ojo ajeno, pero no somos capaces de ver la propia viga que está en nosotros. Bueno, entonces, conclusión, aprender a convivir y manejarse con la propia pobreza, y todos somos pobres en el sentido de frágiles, incluso con nuestras heridas, es el primer paso para empezar a comprender y convivir con la fragilidad ajena. Si no he hecho ese ejercicio primero de pacificarme con mis heridas, también está detrás que quien ha hecho un trabajo de curar sus heridas es un gran curador, ¿no? Sus heridas nos curaron. El que cura no es aquel que se la sabe, sino que aquel que ha hecho un trabajo de la propia curación. Y ahora recuerdo ahí en el Talmud un relato que lo trae, hay un librito, Sanador herido, y presentan al Mesías como aquel que está vendando sus heridas al borde de un camino y está vendando sus heridas para atender cualquier persona herida que se le acerque. Entonces, el curar a otros supone que uno está curando sus heridas. Y es más, yo creo que un gran instrumento es haber gestionado nuestras heridas y posiblemente no las hemos curado, pero el hecho al final el tema no es si yo tengo heridas, sino si vivo o no vivo desde las heridas. Entonces, yo con las heridas y en las heridas que he asumido y los he trabajado, soy capaz de ponerme
en la tesitura de otra persona. Por ejemplo, yo sé lo que es una depresión. Yo he pasado por una depresión de 3 meses, de estrés de trabajo, lo que sea. Entonces, quien ha pasado por la depresión es capaz de sintonizar con la depresión del otro. Y si no, pues empieza, pues, oye, pues no tienes motivos para estar triste. Si no te falta nada. Y empezamos a argumentar así, ¿eh? Pero quien está en una depresión está hundido en la miseria porque tiene como una especie de incapacidad de tomar decisiones y está, pues eso, como una especie de tristeza profunda, que lo único que uno puede hacer es escuchar y comprenderla y acompañar esa depresión, pero no darle consejos. Encuentro interpersonal con la pobreza de otros, se trataría de esto ahora. Bueno, este Papa habla de todo. O sea, yo hace poco me encontré con una pareja de novios y les di algún papel y tal, mira este y tal. Ah, pues el Papa tiene un documento sobre los novios. Ah, sí, no me había enterado. Hasta tiene una especie de homilía a los novios. Bueno, esto del Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo de encontrarnos siempre con el rostro del otro. El rostro es lo más, ya hablaremos luego, si es que da tiempo, en las relaciones. El rostro es lo más significativo y la mirada, ¿no? Entonces, esto de... A ver, en nuestra vida, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, los que vivimos en bloques así grandes y tal, pues lo que conocemos del ascensor es más el letrero, peso máximo tal, tantas personas, eso lo sabemos de memoria, y el suelo. Ahora, las personas que van conmigo, el mirarnos, etcétera, eso, evitamos el rostro de los demás y las miradas, ¿no? Bueno, este es otro texto que un modo de explicar el sacramento del hermano, que yo todavía creo que la teología debía seguir profundizando, que esto que alcanzamos a Dios yendo hacia Él a través de los demás. Es decir, que no podemos dar saltos de pértiga hacia Dios si no... Santo Tomás creo que dice, ¿no? El pecado nuestro afecta a Dios en la medida que afecta al hermano. Entonces, claro, la cuestión está en el hermano y ver en el rostro del hermano a Jesús. Y si esto no está claro, pues podemos dedicarnos a la vida contemplativa. Ya sabéis que la vida contemplativa, que alguna relación tengo, yo pregunté a una que vive en la vida contemplativa, y dice, bueno, ¿y cómo lleváis las relaciones en la vida contemplativa que apenas habláis? Y me dice, es peor. Así, es peor. ¿Y? Pues porque nos estamos vigilando todo el día. Hay una comunicación no verbal, que si me has mirado, no me has mirado, que sí. Bueno, entonces hay todo un cúmulo de... El tema de las relaciones, ¿no? Pero claro, al final, contemplar no sería otra cosa que ver y mirar al hermano con los ojos de Dios. No sé si estáis de acuerdo con eso. Vuelvo otra vez a Martin Buber, que es un gran autor. El encuentro con un tú nos prepara para el encuentro personal con Dios, esta relación. Y el encuentro con el tú de Dios nos capacita para encontrarnos con el misterio del prójimo y reconocer en él el misterio del tú. Es algo así, que hay una especie de interrelación entre la relación con los demás y más en la relación con los necesitados y la relación con Dios. Bueno, yo no voy a pasar, se me está pasando el tiempo. Bueno, entonces, actitudes básicas, yo pongo acompañamiento, cuidado, no sé qué palabra utilicéis vosotros, es igual. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, respeto. O sea, tres actitudes, ¿no? Respeto, acogida y escucha. Bueno. Yo creo que de cara a los demás deberíamos hacer un poco este ejercicio de quitarnos las sandalias, aquello que aparece en la experiencia de Moisés, y una vez que nos hemos quitado las sandalias ante algo sagrado, pues damos un paso adelante, algo de esto, ¿no? El rostro, ya he dicho, que lo más significativo de la persona, que el otro es interlocutor, y, ojo, cualquiera
quiero decir, y hasta la persona más herida. Este texto también es bueno, esto de aprender a mirar a los demás y a las personas heridas, ¿no? Un ojo sano, una mirada sana es aquella que sabe ver al otro en lo mejor de sí mismo, no en lo que exterioriza. Una mirada que descubre la vulnerabilidad por debajo de la aparente dureza, que reconoce la bendición que se oculta detrás de la herida. Estamos hablando de reconocer mis propias heridas y reconocer las heridas de los demás, y en esa medida podré ver al otro más allá de sus heridas. La acogida, bueno, esto de el prójimo empieza a ser prójimo cuando lo admito cerca, cuando le abro mi proximidad, cuando lo acojo. Esto es muy distinto a ayudar, ¿eh? Le doy carta de ciudadanía junto a mí, le hago espacio, llámese amistad, lo que sea, ¿no? Y esto, que no sé de dónde es, pero me encanta. Uno tiene tantos hermanos como acogidos o acogidas, y tantas soledades como indiferencias. Bueno, esto es para examinar nuestras relaciones, ¿no? Y el tema de la escucha, este es un tema que es gordo, que no sabemos escuchar. Y la realidad es que lo que realmente da la llave de una buena comunicación y relación es la escucha. O sea que lo que yo pido de ti es que me escuches, no tanto que me des la razón. Pero el escuchar supone, algo que digo aquí, debo ser alguien importante cuando merezco que inviertan parte de su tiempo en escucharme. Es decir, aquel que se pone a escuchar a otro, le doy importancia, le doy como, tú eres importante para mí y soy capaz de perder mi tiempo contigo. Volvemos a aquella pirámide de Maslow que hablaba de afecto y valoración, que también los pobres, los que sufren, necesitan también ser valorados. Y una manera de valorar es escuchar. Y yo sé que ha habido algunos proyectos de escuchar a los inmigrantes, espacios para escuchar a los inmigrantes. En Valencia hace poco hay un proyecto si el título es ¿Quién escucha a los que no tienen voz? Escuchar, que es muy distinto a darle la razón o lo que sea, ¿no? El arte de la escucha de Jesús, se podría hablar mucho. Hay también personas difíciles, pero ante personas difíciles, y claro, las personas heridas son difíciles, esto de desconocemos la lucha secreta de muchos seres humanos consigo mismos. Es decir, ahí hay mucha herida, mucho drama, y las personas heridas y los pobres también. Entonces, si conociéramos esa lucha interna, pues seríamos como más comprensivos con ellos, ¿no? Bueno, esto va a dejar que también existen los malos, los malvados, y claro, ante los malvados surge en nosotros un sentimiento de venganza. Y a veces los castigos van más por la venganza que por la rehabilitación. Entonces, en el mundo de las cárceles, eso también habrá que ver hasta qué punto las cárceles son para rehabilitar a las personas o son como un castigo. Tú has hecho esto, pues... Y luego entrar en este mundo de los pobres, supone entrar también en un mundo conflictivo, que no nos gusta nada, ¿no? Pero también, si somos seguidores de Jesús, el conflicto estuvo presente en toda la vida de Jesús, ¿no? Desde su nacimiento hasta la cruz, con lo cual, si mi vida no tiene cierta carga de conflictividad, pero no conflictividad porque yo la creo, porque tengo un carácter difícil, no. En el seguimiento de Jesús y siendo coherente cristianamente, pues crearé conflictos en mi entorno. Entonces, ante los conflictos, esto de no dejar de lado, sino acertar también sufrir los conflictos, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, me queda un minuto. Bueno, luego, si hay tiempo o lo que sea, no sé qué haremos al final, pero esto de tres cosas, digo ahí, ¿no? La práctica de la misericordia. Bueno, entonces yo he intentado hacer como una especie hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales.
yo creo que ya no podemos hablar en esos términos, y entonces, bueno, yo hago un pequeño borrador de cómo serían estas, más que obras, prácticas de misericordia. Luego, con corazón agradecido, esto del agradecimiento es un tema muy clave, porque si yo no me pongo en la clave del agradecimiento, pues lo haré por deber, por quedar bien, por imagen y por mil historias, pero el agradecimiento da muchos beneficios. Y luego con una mirada contemplativa. También yo quisiera que al interior de vuestra actividad de voluntariado, pues me quedo sin voz, que hubiera también oración, pero no cualquier tipo de oración, sino una oración contemplativa que os ayudara a vivir más en profundidad vuestra práctica de misericordia. Gracias.